Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultivándome, reflexiones para la autoestima y el crecimiento interno. Hoy, como verán, con una invitada de lujo. Ella es Sofi Marcomini, una gran amiga, colega, eh, muy formada en lo que es programación neurolingüística, es trainer en PNL, y vamos a estar conversando hoy sobre propósito de vida y autoestima. Bienvenida, Sofi. Gracias, Agus. Te faltó confidente, consejera espiritual, bueno, varios nombres más, pero bueno, ya con la presentación fue suficiente. Si nos ponemos a dar títulos de esta relación, tenemos para 3 episodios. Sí, sí, sí. No queremos aburrir a la gente, así que Bueno, entonces, comencemos entonces. El tema lo eligió ella, así que contame qué significa para vos el propósito. voy a partir desde los inicios de nuestra relación, cuando llegó Agus a mi vida, estaba como en una época en la que no sabía ni para qué ni hacia dónde iba, y creo que es una de las cosas en las que más he trabajado, esto del para qué estoy o hacia dónde me dirijo, y a veces suena algo como muy abstracto y enorme, y creo que a lo largo de todo este tiempo fui trabajando como varios enfoques, como para ver de qué manera más fácil yo podía conectarme con ese para qué más grande, que Ujú. muchas veces funciona como motor para trabajar esto de la autoestima alineado con el propósito. Una de las cosas que más me gusta decir es que en ese momento, cuando nosotros nos conocimos, yo enseñaba y daba clases de computación para Ujú. PAMI, lejos de creer que esa era mi misión en este mundo. Claro. eh, Años más tarde me encuentro dando clases de programación neurolingüística. Amo mis alumnos, amo lo que hago y amo la manera de enseñar que encontré, que tiene que ver más con lo lúdico o Ujú. con encontrar una manera de trabajar en el otro de una manera que sea amena, Ujú. como que el proceso no sea todo llorar, sino que también podemos reírnos de nuestro proceso y de nuestro crecimiento. Entonces, una de las maneras que tenemos como para trabajar este propósito tiene que ver con eso que quizás me estoy dedicando o sé hacer bien hoy. En mi caso era enseñar. Ahora me gustaría saber cómo en esa línea de esto que digo, a lo que me estoy dedicando o algo que realmente me gusta hacer, cómo puede estar alineado ahí mi propósito o cómo puede Ujú. haber una partecita de mi misión de vida en eso. En mi caso era enseñar. En ese momento no estaba enseñando algo que me gustara o a lo que me Claro. dedicaría toda mi vida, o como siempre me enseñás vos, de que es aquello que harías aún si no te pagaran. Gratis. Y hoy creo que enseñaría PNL gratis Claro. al mundo, así que bueno, ya saben eso. En tu caso, ¿cómo sería? Ah, paso a aclarar la diferencia entre que programación neurolingüística, para los que no sepan, no tiene nada que ver con la programación que enseñabas de No, no, computación. no, nada que ver. Programación neurolingüística es una disciplina que se enfoca en el cambio efectivo de las personas, o sea, muy similar, muy en la línea de lo que es el coaching. Básicamente es una disciplina que ayuda a las personas en su crecimiento a hacer cambios, implementar cambios en su vida a través de diferentes herramientas. Sí, lo importante destacar es que trabajamos con representaciones, no solo con lo que la persona nos dice, sino con aquel dibujito mental que le aparece cuando nos dice eso que quiere lograr. Entonces, acompañamos todos los procesos mirando cuál es esa multimedia que aparece en la persona, así que está bueno aclararlo, Claro, o gracias. sea, vengo a trabajar mi autoestima y en esa representación me aparezco yo, como digo siempre, ¿no? Como una hormiguita ante los demás, que son como grandes amenazas. Entonces, Claro. bueno, trabajamos, desde la PNL se trabaja con esas metáforas, con esas representaciones de la persona, para ver cómo puede la persona verse diferente, vinculándolo, ¿no? A lo que es la autoestima. Sí, y volvemos a esto. En tu caso, ¿cómo sería el estar enfocando mi propósito a aquello que ya hago, a lo que me dedico hoy? Enfocar tu propósito o el mío. El tuyo, en tu caso. El mío era enseñar, en ese caso no estaba enseñando algo que me conectara Claro. conmigo. En tu caso, Bueno, en mi caso también va por el lado de la docencia, por el lado de ayudar a las personas. Bueno, fíjate vos que a mí me pasó que cuando estaba en la secundaria viendo entre las alternativas de estudio, una de las chances que veía interesante era psicología, eh,
porque realmente lo veía, o sea, me gustaba esto de escuchar a las personas, me veía alguien como entre que mis amigos, que era alguien que podía escuchar, que se me daba bien esa parte, como que lo sentía que me llamaba, pero a la vez la representación que yo tenía la de psicología era de estar trabajando con gente que estaba mal, que estaba muy angustiada, digamos, que estaba con problemas psicológicos justamente, digamos, esa era mi representación del psicólogo en ese momento, y entonces que tenía que estar estudiando enfermedades mentales, trastornos, etcétera, y estar lidiando cotidianamente con eso, y a mí eso me, no me gustaba, no me atraía porque yo me sentía como que era demasiado, que me excedía en cuanto emocionalmente. Sentía que era algo como que me iba a desgastar y que no iba a poder estar a la altura de eso. Como así tampoco medicina, por ejemplo. Si bien me gusta ayudar a las personas, no, siempre tuve claro que medicina nunca estudiaría porque, o sea, veo sangre y me impresiona. Vaya. Claro, entonces, sin embargo, después cuando conocí el coaching me di cuenta que había otra manera de ayudar a las personas desde otro lugar en la cual podía estar ayudando igual a personas, pero no quizás desde sus trastornos o dificultades emocionales, mentales, sino desde otro lugar, con personas que quieran crecer en proyectos, que se les presentan obstáculos, pero completamente desde otro lugar. Ok, pero no estamos hablando solo de sesiones uno a uno de coaching, Ujú. sino que estás enseñando coaching. Claro, O sea que ahí tenemos dos mambos completamente distintos, como en esto. Hay una parte de tu propósito que es enseñar, en este caso sería enseñar coaching. claro. Y otra Otro. partecita del propósito podría ser atender consultas uno a uno. Claro, sí, que en definitiva es como ayudar a la gente, uno desde la enseñanza, desde la impartir conocimiento y otro más desde la escucha y desde el acompañamiento. Dos maneras distintas, pero que en el fondo van a ayudar a la gente a crecer, a- en el desarrollo, ¿no? O sea, esto de ser alguien que facilita, le facilita las cosas, un proceso a alguien. A mí me gusta siempre hacer esta distinción de que muchas veces no sabemos en qué somos buenos y Ujú. que está bien también y que la pregunta puede ser, quiero realmente, o el desafío puede ser realmente descubrir en qué soy bueno o a qué me quiero dedicar, porque creo que cuando nos conocimos recién arrancábamos Practitioner en PNL y yo ni siquiera tenía la remota representación de que podía dedicarme a esto. Y en ese momento era una de las cosas que menos me conectaba conmigo, Claro. hablando un poco de esto de autoestima. En ese momento, lejos de hacer algo que me guste, de que me conecte conmigo, de que mejore mi autoestima, no me conectaba con posibilidades en ese momento. Entonces, también esto de trabajarlo como si fuese un camino hacia, está buenísimo porque es como, capaz que ahora yo sigo siendo, o cualquiera que Claro. nos escucha, si está en un trabajo en el que no le gusta tanto o no siente que sea su enfoque o hacia dónde quiere llegar, pero hoy se está dedicando a algo que una partecita de ese trabajo sí quizás lo haría gratis. Claro, o quizás está estudiando, digamos, alguien que arrancó a estudiar algo, una carrera, o está, no sé, empezando a conocer hacia dónde va su camino, y quizás no lo tiene claro ahora, no sabe, tampoco tiene claro si lo que está haciendo es realmente lo que va a querer hacer el futuro, pero sin embargo, es como también parte del proceso de autoconocimiento, de ir viendo, bueno, esto de que estoy haciendo va conmigo, no va conmigo, o sea, uno como que lo va descubriendo también en ese... Lo va descubriendo y se va, creo yo, se va como pasando el escáner en el cuerpo a ver si eso es cómodo, me trae paz o no. Em, Últimamente yo me hago mucho esta pregunta de si esto me trae paz o no, porque hay clases en las que yo me siento desafiada y no las disfruto al máximo por tanto que conecto con la ansiedad o tanto que conecto con el dolor de cabeza. Es como que en el fondo digo, amo dar PNL, pero hay algunas clases que me conectan más con la autoexigencia que con la pasión en sí. Pero bueno, es como ir pasando ese escáner a ver si realmente esto me gusta, si me hace bien, si me dedicaría a esto más horas o a tiempo completo. Y la verdad que la respuesta sigue siendo que sí, así que vamos por ello. O sea que el propósito para vos sería hacer algo que te gusta, que te hace bien, o qué sería específicamente? Yo creo que es más un para qué. Siempre recomiendo la película Soul.
Es una película que me gusta mucho y es uno de los talleres que estoy inventando. Me gusta mucho enseñar a través de películas y creo que el aprendizaje es más lúdico y más, cuando uno juega con metáforas, no te estoy hablando ni hablo de tu propósito, o si lo encontraste o no, o si te estás dedicando a algo completamente distinto a lo que te gustaría dedicarte, sino que hablamos de la película y del personaje de Soul, Claro. entonces aflojo un poco porque Bajo no las sé, barreras defensivas. bajo las barreras defensivas. Entonces, lo trabajo como si fuese el personaje y no lo trabajo en mí directamente. Y a veces nos parece que nos gusta o que soñamos con ocupar ese lugar o tener ese puesto de trabajo y después cuando lo tenemos decimos, ah, era solo esto, porque en realidad lo importante es el camino o todo lo que tuve que sanar o concretar para llegar a eso, que cuando tengo eso y el micrófono y eso digo, ay, es solo esto. Y sí, porque lo importante era todo lo que habías aprendido en el camino. Sí. Entonces, a mí me parece más que nada que propósito tiene que ver con en qué puedo contribuir primero para mi propia sanación y en qué contribuyo cuando yo sane o mientras tanto sano con la sanación del otro, como si fuese, bueno, ¿qué vine a aprender a esta vida, en este día, en este mes, en este trabajo, en esta relación? Es como, hay algo que tengo que aprender acá y capaz que todavía no me di cuenta qué es. Ujú. Eso para mí es propósito. ¿Y cómo lo relacionas con la autoestima? Bueno, una de las maneras de buscar el propósito es esto, algo a lo que me estoy dedicando ahora o algo que me gusta hacer y que no sé cómo podría regalárselo al mundo, pero es algo como decíamos, esto de enseñar o de coachear uno a uno a personas o ayudar y contribuir en su vida. Otro tiene que ver con qué es eso que todavía no resolví. Y lo Ujú. hablábamos hace un rato. Hay cosas que nosotros procrastinamos, hay cosas que todavía no resolvemos y cosas que no nos podemos hacer los sonsos y decir, ay, no, bueno, sí, lo tengo ahí, sé que está, que lo tengo que resolver, pero Claro. todavía no lo resolví. Bueno, en eso que todavía no resolví, también hay una parte de mi propósito. También hay algo que cuando yo lo sane, lo integre, también lo voy a poder regalar. Em, Cuando nosotros arrancamos, yo tenía pánico escénico. Básicamente Mm. me pinchabas para que yo agarre el micrófono y cuente algo. No pasaba al frente, mientras más desapercibida, era mejor. Puede ser que yo venga de una familia en la que o no me escucharon tanto, o mi voz no se hacía sonar, o solo hablaba papá en la mesa, como hay muchas familias en las que solo habla mamá, papá, las mujeres estamos más silenciadas o no. En mi caso creo que básicamente sí tuve una escucha activa en mi casa, pero no sé si de temas controversiales como, no sé si realmente me quiero dedicar a esto, no sé si este trabajo que tengo es, o sea, había que trabajar porque había que trabajar, Claro, no sé si se buscaba tanto esto de que mi trabajo me apasione. claro. Como que es otro nivel, ¿no? O sea, como que no podemos estar dándolo el lujo de pensar de que, Hay que comer, a fin de mes hay claro, que pagar un alquiler. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, infinitas posibilidades, pero a veces tenés que hacer cosas o estudiar materias que capaz que no te gustan tanto y nosotros venimos del paradigma de que tiene que ser disfrutable, tiene que ser placentero, yo tengo que ir a mi trabajo con ganas y me tiene que gustar y tengo que amar lo que hago. Y a veces nuestros padres no vienen de esos paradigmas y está buenísimo también. Ahora, cuando nosotros hacíamos PNL, una de las cosas que a mí me pasaba era que yo sabía que tenía que sanar esto del poder transmitir o el poder hablar, pero lo que menos me iba a imaginar era que iba a dar clases después. claro. Entonces, mucho de lo que yo no resuelvo, si yo no resuelvo mis miedos a hablar en público, si no resuelvo el pánico escénico o el que voy a hablar y capaz que no sea lo que el otro quiere escuchar o voy a hacer un papelón, ¿qué hago? Prefiero quedarme callada. Ahora, cuando empiezo a encontrar personas, que esto también es como un tips que creo que lo dimos en alguno de los otros vivos, con el tema del poder mostrarme auténtico, yo quizás en, no sé, en las clases de PNL o en mis clases de coaching o en, no sé, en manadas, en grupos grandes, no me puedo mostrar original o auténtica, pero tengo una relación en la que sí puedo mostrarme tal y como soy y me quieren así, con mi cara sin maquillaje o despeinada, me quieren igual y yo puedo venir deportiva y puedo venir con trajecito y sé que me van a abrir las puertas igual de su casa como es Ujú. nuestra relación, ¿no? Entonces digo, también eso ayuda a mi autoestima porque yo no tengo que fingir ser alguien que no soy. Vos sabías que yo tenía pánico escénico
me jodías a veces con el micrófono, pero respetabas mis silencios también, o eso que yo no me animaba a hacer. Entonces, cuando yo fui trabajando eso, una parte era para mí porque yo ahí empecé a hablar más y a escucharme más, y entonces empiezo a ayudarle al otro también a que pueda escuchar mi voz y sepa de dónde salí, a dónde llegué, y si yo pude o puedo dedicarme hoy a dar clases es porque otro tranquilamente se puede dedicar a esto. Pero hay una parte de ese propósito que sigue siendo mío. Es como si el propósito fuese 50-50. 50% de la misión tiene que ver con cuando yo transforme este dolor mío, lo hago regalo para otros. ¿Qué hacemos? Sí, sí. Ah, ok. Cuando yo transforme esto que tengo, ¿qué pasa? Cuando trasciendo el pánico escénico y empiezo a dar clases, ahí se transforma en un regalo para otros porque van a poder aprender desde mis experiencias y desde lo que yo aprendí, lo que yo sé, les transmito, el otro aprende, se enriquece, sana y acorta sus procesos y entonces se transforma. Ahora, hay una parte que va a seguir siendo mía del propósito, Ujú. que va a seguir siendo para mí el desafío de buscar y dónde me tengo que escuchar un poco más o dónde tengo que hacerme oír un poco más. Quizás tengo una pareja que no me escucha tanto, entonces a esto de hacerme escuchar con otros, con mis alumnos en este caso, tengo una parte abajo de la alfombra que es en mi casa o en mi círculo íntimo o con mi grupo de amigos, no soy a la que escuchan. Entonces, hay una parte que va a ser un regalo para otros, pero hay otra parte que a medida que yo vaya trascendiendo esto y sanando al otro, también va a ser una parte que es para mí, que muchas veces nos olvidamos de que ese propósito también es para mí y creo que es un regalo para el otro y me pierdo en el Claro. camino. ¿Qué se te viene? Estás muy reflexivo. Sí, se me viene esto de que uno lo arranca eh, a partir de ese, entre comillas, digamos, esa herida emocional, de ese dolor, de aquellas situaciones que nosotros la pudimos transformar, la dimos vuelta y lo convertimos en un propósito, esto de que la herida se convirtió en un don, como decías vos, ¿no? En el caso de la docencia, en el caso, bueno, esto del, lo que decimos, bueno, el trabajo sobre la autoestima, en mi caso, ¿no? El podcast, las talleres, etcétera, como tipo mi trabajo sobre mi autoestima fue convertido luego en un propósito, lo que en un principio era un obstáculo, se convirtió en un propósito, pero sin embargo, más allá de que eso haya sido trabajado, sigue estando ahí y ese propósito se sigue enriqueciendo cuando yo le sigo destinando, digamos, cuando lo sigo haciendo en 50% para mí y no solo me enfoco en el afuera. Me parece muy interesante porque como que cuando uno se enfoca solo en el afuera y descuida que también uno inició ese propósito como para uno mismo y para, digamos, sanar, digamos, o llevar esa herida, eso no resuelto, al descuidarlo, empezamos a desconectarnos del mismo. O sea, por tanto buscarlo, seguir ese propósito, nos desconectamos de él. Por esto que te digo, porque a veces nos olvidamos que es 50 y 50 y que hay una parte de esto que va a ser un regalo para otros, pero hay una parte que sigue siendo misión personal. Es, sí, buenísimo, enseñar. Pero ¿y yo qué tengo que aprender? ¿O cuál es esa enseñanza que tengo que seguir repitiéndome todos los días? Hoy una de mis profes preguntaba, eh, ¿podés ser 24 horas amorosa y bondadosa con los demás? Y yo me quedé tildada como diciendo, claro, a veces en mi fuero interno o cuando estoy sola en mi casa, y no soy así de amorosa conmigo misma, o no me trato así cuando, ay, bueno, no te salió, la próxima te va a salir. No, ¿por qué no te salió? ¿Por qué no lo hiciste? Fíjate que ayer tendrías que haber hecho esto, tendrías que haberte acostado tal hora, no tendrías que haber comido esto porque sabías que al otro día te ibas a levantar así. Digo, no somos así de amorosos como lo somos con el afuera, con Mm. nosotros mismos. ¿Y cuánto nos ahorraríamos de proceso si empezáramos a tratarnos como trataríamos a nuestros amigos, a los que más queremos? Como esa misma amorosidad que tenemos para el otro, que queremos que es una misión para ayudar a la gente, y qué tal si me acuerdo que también está bueno ser amorosa conmigo misma y con mis Mm. procesos. Esta mañana tenía que salir para un taller y no me podía levantar del dolor de cabeza que tenía y ya había tomado un analgésico, no me había hecho nada, entonces empecé con que te dejaste estar, fíjate lo mal que estás ahora y como, y en un momento dije, bueno, soltá porque no vas a lograr que se te pase este dolor ahora, salí y se me cayó la moto, bueno, tuve un lío, voy a la panadería y
nada, dejo las cosas, antes de entrar a la panadería me encuentro con el barrendero y entonces me dice, hola, buen día amiga, ¿cómo estás? Y yo dije, o sea, no te conozco. Y venís a sorprenderme en un día así tan doloroso, Claro. a decirme, hola amiga, buen día, ¿cómo estás? Yo no sabía si lo había visto, si lo ¿De conocía dónde de otro saliste? lado, o sea, mis neuronas todavía estaban tratando de despertarse y fui y agarré un par de medialunas aparte y se las dejé en una bolsita. Cuando salgo, no estaba más. Dije, uy, bueno, me volví a mi moto y cuando veo en mi moto al lado había dejado su carrito para barrer y entonces le dejo como la bolsita enganchada y me subo a mi moto. Digo, bueno, las va a ver cuando vuelva. Y cuando estoy por dar la vuelta aparece desde la otra cuadra, entonces le grito, amigo, te dejé un par de medialunitas para que desayune. Gracias, amiga, que tengas un buen día. Y me fui y dije, claro, a veces nos olvidamos que tenemos un dolor enorme, cualquier sea el dolor que cada uno transita, y no podemos sanarlo porque no sabemos cómo. En Claro. mi caso, mis migrañas a veces me superan y digo, bueno, tampoco sé qué tengo que hacer, así que nada, tengo que hacerlo Qué así, tengo que bárbaro. transitarlo y aceptarlo como es. Digo, pero también puedo darle o puedo hacer que el otro atraviese su día de una manera más sana o como esto, a veces creemos que las pequeñas acciones o los pequeños detalles que tenemos con el otro no sirven y en realidad son un montón, porque quizás el tipo hacía desde temprano que hacía un frío bárbaro, estaba desabrigado, no había desayunado nada y vos le dejaste dos medialunas y le salvaste su día, pero vos no pudiste con tus dolores de cabeza. Entonces, esto es como la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Y qué pasa cuando soy un poco incongruente? Porque yo me muestro segura, me encanta sanar a la gente, me encanta achicar sus procesos y hacer más menos sus clases, sus procesos, sus problemas. Digo, pero no puedo con los míos. Entonces, en un primer plano esto sería incongruente, ¿no te parece? Y no puedo entonces seguir mi propósito si soy incongruente. Me pareciera como que así, ¿no? Como que cómo voy a hacer ir por mi propósito si estoy siendo incongruente. ¿Cómo voy a ayudar a personas si no puedo conmigo? Claro, mi pregunta hacia vos sería, ¿enseñás o das talleres de autoestima? ¿Las tenés todas resueltas? Claro, no, para nada, digamos. Es Claro. como lo hago porque justamente también es ese 50%, no es 50% para mí. Cuando grabo un episodio de podcast, también estoy hablando de mí y también me nutre a mí, digamos, lo escucho y me suma para mí, digamos. Y cuando doy una clase, también eso que doy un 50% para afuera, pero también hay una, una vuelta hacia mí y hacia mis propios procesos y de hecho los episodios que voy grabando por mi cuenta o las clases que doy, siempre le sumo una impronta personal de lo que me está atravesando en ese momento, de mi día a día, que tiene que ver con lo que, reflexión que se me disparó, con lo que aprendí en ese momento o con lo que me está sucediendo, que de alguna manera lo busco como integrarlo en eso, en lugar de dejarlo a un lado, que muchas veces lo que queremos hacer, como bueno, me pasa algo, una situación, etcétera, y como que quiero apartarlo, dejarlo a un lado y para mantener controlado todo, ¿no? Y a veces, digamos, hay un mentor que dijo una vez una frase que a mí me quedó grabada, no soy una persona integral, no soy una persona congruente, sino que trabajo para hacerlo. Y eso a mí me quedó muy marcado porque en definitiva es como la congruencia, así como gran valor, como gran aspiración, es como la felicidad. Nunca hay un listo, llegué. Es un camino en el cual yo voy a estar trabajando para ser feliz, voy a estar trabajando para ser congruente, pero nunca hay una bandera de llegada, digamos, ahí donde listo, ya está, soy congruente. Y en realidad las personas en sí somos paradójicas, somos complejas, somos incongruentes. Y lo entretenido, digamos, que he aprendido en este tiempo es la integración de esa incongruencia a nosotros. Es como soy una persona y soy compleja y soy incongruente, si me relaciono desde, digamos, acepto, integro esa incongruencia en mí, digamos, y le doy lugar, como decir, bueno, listo. Tengo esta incongruencia de que hay cosas que me pasan que yo no puedo resolver y sin embargo ayudo a las personas a resolverlo, ¿no? Como en casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, y sin embargo, ¿por qué está esta frase? Porque pasa esta incongruencia. Sin embargo, yo en lugar de rechazarla, la integro, entonces yo te ayudo con esta incongruencia que tengo y no a pesar de ella. Entonces empiezo ese camino de
seguir mi propósito o conocerlo o conectar con él o descubrirlo, o mis propósitos, ¿no? Porque no necesariamente es uno, digamos, esto de ayudar, como vos dijiste, ayudar con 2 medialunas, o sea, quizá no tiene que ver con la docencia en sí, pero es como dejar algo, ayudar a una persona, un pequeño gesto que también son cosas que a vos te nutren. Creo que tiene que ver también con ver al otro. Cla- Básicamente, filmamos y podcast, verme para mí. damos clases por Zoom presenciales y en realidad en el fondo estamos buscando ser vistos, ser escuchados, que volvemos a lo mismo, ser queridos de distintas maneras, digo, y a veces, no sé, el barrendero debe pensar, nadie ve que yo limpio y vino esta loca y me dijo buen día o me saludó o se acordó que podía ser que yo tenía frío o no. ¿Cuánto tiempo estamos a veces pensando en que nadie nos registra o no se da cuenta de lo que me pasa o si te lo tengo que pedir y ya no lo quiero? Es como, no sé, se me vino esto de que a veces solo necesitamos ser vistos y que alguien sepa, ah, te llamas Sofía, te llamas Agus, o que me vea y me diga, ¿te Reconocidos. estás bien? ¿Tenés cara de cansado? Y nada, es como esto de que a veces tenemos entidad cuando nos sentimos vistos por el otro, cuando nos reconocen. Y no necesariamente tiene que ser con el aplauso y eso, simplemente, estás bien, es un mensaje, es un gesto muchas veces, ni siquiera Y ahí, tiene que ver con el ahí, producto en sí. ahí cobra sentido esta doble cara, ¿no? Del propósito, porque es como yo necesito ser visto y necesito que, digamos, esto de escuchar y ver al otro, el reconocimiento, se lo doy al otro porque entiendo que también lo puede necesitar. Como yo lo Mm. necesito, lo doy, digamos, y una forma como de hacerlo para mí. Sí, y que muchas veces hoy ya no lo necesito, o sí, pero en menos medida que antes. Capaz que antes, si no me aplaudían cuando yo terminaba una clase y me decían, ay, brillante, y yo veía a la gente toda llorando después de una de mis meditaciones, yo me quedaba como, ay, les habrá gustado o no. Y ahora, no sé, detecto ya en mi cuerpo si me gustó cómo salió, si lo hice bien o no, y después viene el feedback. Pero ahora ya no depende solo de la mirada de afuera, el si mi clase estuvo buena, si mi meditación Mm. estuvo buena. Yo ya tengo el criterio como anterior, como para decir, ah, mira, me gustó lo que hice hoy o no, o ajustaría por este lado o no, pero ya no depende solo de la mirada de afuera. Cuando nuestro propósito está ligado solo al aplauso del otro o al qué bien que lo hiciste, Agustín, uy, nos deja un peso enorme porque depende de que el otro me reconozca y como vuelve a quedar el foco afuera y mi responsabilidad de sentirme completa con mi propósito ya no es mía, es del otro. Entonces como que mi propósito queda ligado a que mis viejos, a que mis profesores en la facultad, a que mis amigos, a que mi jefe, y es como un montón, es súper pesado. Entonces creo que ahí se va como enlazando un poco más con autoestima, como esa mirada que yo tengo de mí, si me gusta, si lo que me devuelve es algo íntegro y a veces no se muestra afuera. Ahora yo me siento súper tranquila y mi cara demacrada, capaz que no lo demuestra, mi pelo despeinado, pero solo me lo podría permitir porque estoy haciendo esto con vos, porque si no sería súper crítica de por qué no te arreglaste el pelo, porque yo pensé que era solo un podcast y ahora aparece Aparece el grabado, video. aparecen nuestras caras. Entonces, digo, también cuando estamos alineados o es más importante lo que voy a decir de cómo me veo, ya deja de tener tanto peso el si mi pelo está bien, si mis labios están pintados o no, si estoy arreglada para, porque en realidad lo importante es lo que voy a decir, no cómo me veo No el y cómo maquillaje. me siento adentro. Entonces, capaz que en esto que hablábamos hace un ratito del mostrarme íntegra, y capaz que mi integridad se siente adentro. Y como me siento a gusto, siento que puedo decir lo que pienso y estoy en congruencia con vos y sé cuál va a ser el mensaje y tampoco se refleja en mi rostro o en mi pelo o en la ropa que tenga puesta. Entonces, como esto, capaz que esa integridad que estamos buscando o esa coherencia o congruencia pasa por adentro primero. Entonces, cuando yo te lo muestro al mensaje, ya es desde lo que te estoy diciendo que me pasa a mí adentro, ya no es algo que te quiera mostrar. Muchas veces creo que, no sé, yo soy una mina que siempre está con gente y que amo las relaciones y que siempre estoy en grupos o me invitan a todos los cumpleaños. Tengo muchos alumnos amigos y muchos amigos y distintos grupos. Mamá me dice que soy Roberto Carlos con 1 millón de amigos y mis fines de semana
la mayoría son en completa soledad, porque necesito como mi espacio para volver adentro, Hay momentos en los que de tantas clases y consultas y eso, digo, cállate loca, no te soporto más. Y entonces los fines de semana hay horas en las que ni siquiera me hablo o ningún diálogo interno. Bueno, sí, diálogo interno debe haber, pero como completo silencio, como... Pausa. ¿Y qué significa? ¿Que no soy buena docente? Y no, que hay momentos en los que también necesito ese silencio y también necesito esa charla. Hay momentos en los que soy un poco más prolija, menos. Hay momentos en donde me arreglo más, menos. Ah, el otro día dije esto. La cantidad de maquillaje que tengo en mi cara, sí, lo voy a repetir porque es importante. La cantidad de maquillaje que tengo en mi cara es directamente proporcional con el nivel de dolor. Por ende, si ahora tengo Estamos este bárbaros. poco maquillaje, estamos geniales, Eh, estamos muy bien a Estamos en nivel un espacio de completa disfrute y confianza. disfrute, confianza y salud. Así que bienvenido sea eso. Muchas veces no tiene que ver con lo que se ve de afuera, es como lo vamos sintiendo de adentro y cómo nos vamos alineando con ese propósito. Repito, a veces es un proceso, a veces no encuentro mi propósito a la vuelta de la esquina o en la actividad que estoy haciendo ahora o en mi trabajo actual, pero empiezo a ver qué me hubiera gustado tener a mí. En la tercer pata de este propósito tiene que ver con qué fue lo que más me dolió en lo que pasé. Eh, yo te podría decir que lo que más me dolió fue haber perdido a mi amiga em, en una época en la que ni siquiera nos esperábamos una pérdida como esa y en una muerte súbita que fue de la noche a la mañana, tipo, Anita no se había despertado y es como, si eso fue lo que más me dolió, también ahí hay parte de mi propósito. Y quizás yo quiero ser esa amiga o esa mentora o esa coach amiga o esa panelista, por así decirlo, que esté cuando a vos te pase algo así inesperado. Y quizás quiero ser eso, esa mano y voy a pensar cualquier cosa que me dé a mí la herramienta de hoy estar para vos cuando te pase algo inesperado o cuando no tengas a quién acudir por un dolor tan grande de algo que te suceda. Entonces, en ese dolor tan grande que yo tuve o en eso que a mí me dijeron y me dolió tanto, también va a haber parte de mi propósito ahí. Ujú. ¿Qué se te vino? Me hiciste acordar cuando en los talleres, cuando empecé a diseñar los primeros talleres de confianza, de autoestima, una de las cosas que les decía a los alumnos era eso, justamente, que los talleres están armados de manera en que tienen lo que a mí me hubiese gustado recibir en el momento en que yo lo necesitaba, ¿no? O sea, era decir, bueno, si yo hubiese conocido en otra etapa de mi vida un programa de este tipo, me hubiese servido. Entonces eso era como lo que yo lo armaba desde ese lugar, o sea, como el público objetivo, digamos, a quien yo, digamos, destinaba y armaba todo el foco era a mi Al Agustín Agustín adolescente, claro, tal Agustín cual. adolescente. Y está bueno, digamos, porque uno como que conoce, digamos, puede ser esa persona o no, pero uno conoce todo es lo que esa persona necesitaba y los dolores que tenía o las dificultades que tenía y lo que tuvo que atravesar después, entonces como que tenés todo el recorrido ese para poder aportarle. Pero a la vez esa persona sigue siendo parte de mí, porque no es que ya es una versión que, digamos, se suprimió, sigue Estás estando integrado. desdoblado, pero sigue Claro, está siendo. integrado en mí, porque la memoria no queda, digamos, todo sigue siendo parte de mí, solo que ahora incorporé otras versiones. O sea que en cada taller tuyo te estás recordando ese aprendizaje. Es como Claro, un, ahí está el 50% extra que decías, claro, ¿no? me lo recuerdo, que ahora sí lo tengo, que antes no lo tuve, pero que ahora sí lo tengo y que lo puedo enseñar desde ese lugar que a mí me faltó, ¿sí? Y cosas simples, porque a veces, no sé, lo que más me marcó es que me dijeran que soy un inútil, que no voy a llegar a ningún lado, y hoy voy a hacer la contracara de eso y a la gente que trabaje conmigo le voy a decir que qué bueno el trabajo que hizo, qué útil, mirá lo que lograste con esto, aunque sean pequeñas cosas las que logré el otro, le voy a estar todo el tiempo marcando lo que hizo bien, como, como aprendizaje de lo que no tuve Ujú. quizás. ¿Y qué le dirías ahora para ir redondeando este episodio de hoy? ¿Qué le Hay dirías? que cerrar. No tenemos que ir, ¿no? Viste que Me podés invitar a otro capítulo. podemos grabar 10 horas de conversación. ¿Qué le dirías a esa persona que está escuchándonos, que nos está viendo del otro lado, que hoy se siente quizás perdida, que no sabe para dónde quiere ir con su carrera, con su vida, con su
laburo, que quizás está laburando y no le llena del todo, o quizás no está laburando, o está estudiando, o se está formando, y está como empezando a ver qué onda, pero no sabe para dónde ir. Em, Fuerte el consejo que tengo que dar. Le vas a cambiar la Simple, vida cuando les digas voy a esto. cambiar la vida a la gente que escuche. Simple y sencillo. Me hubiera gustado que me recomienden más el equivocarme, el probar, el cambiar de carrera, el cambiar de trabajo y que me digan que podía hacerlo y que estaba bien que lo hiciera, pero siempre pasos simples y sencillos. A veces vemos a la transformación personal como algo de acá a 20 años y si les contáramos lo que pasó de 3 años de esta parte, Claro. saltaron un montón de cosas que ni nosotros nos íbamos a imaginar Claro. y creo que, no sé, si alguien tuviera un amigo como nosotros o nos tuviera en sus vidas, recomendaría esto, hacer más simple y sencillo nuestro proceso y el del otro. Y capaz que me siento perdida y todavía hay mucha gente que dice, no, yo no encontré en qué soy buena y tampoco soy buena hablando, tampoco soy buena enseñando y tampoco, no sé, soy la Madre Teresa de Calcuta. Buenísimo, pero en algo de lo que vos hoy hagas, aportás un montón de riqueza que quizás ni siquiera sabías. Hay un grupo de amigas que siempre está esperando verte para que vengas con tus chistes o que vengas con tu cara de Q, no sé, que le cuentes lo mal que te va con tu pareja o con tu trabajo o lo que renegaste, o un chiste, o simplemente que aparezcas con el mismo buzo de siempre y te carguen por eso. ¿Hay algún lugar en el que están felices de que llegues y te están esperando con los brazos abiertos? O no, o simplemente sos vos tu lugar seguro en el que decís, ah, me tengo. Enamorarse de algo que los conecte con la vida hoy, así sea un libro, un cantante, una profesión. Encuentren algo de vida, así sea en pintarse las uñas, en cortarse el pelo, en leer un poema, cualquier cosa, escribir. A mí durante mucho tiempo me gustó escribir, pero me daba cosa, me daba mucha vergüenza que leyeran lo que yo escribía y que encima se sientan identificados con lo que a mí me pasaba. Entonces siempre escribía en cuadernos que tengo guardados y que nada, y hace muy poco me animé por mi trabajo a subir unos escritos y ahora enseño desde ese lugar. A veces nos salva un libro, una película, ir al cine, escuchar música con un amigo, pero esto, mostrarnos auténticos en algún lugarcito de nuestro día. Así sea 5 minutos, me pongo a bailar como una loca, a cantar esa canción que más me gusta, a llorar en la ducha, algo que me conecte con una parte que no es fingida, como todo el tiempo estamos queriendo mostrar una imagen fingida de algo que no soy, de algo que no tengo y nada, es cansador, es bastante agotador. Entonces esto, algo que nos conecte con lo que realmente quiero, lo que realmente me gusta, así sea en el foro interno, primero en mis cuatro paredes, solita con un cuaderno o un dibujo, preguntarme esto, ¿qué color me falta hoy? ¿Qué color tengo? ¿Qué quiero hacer hoy? Me gusta cantar, me gusta bailar, capaz que tiene que ver con eso, me gusta hacer algún deporte y el día de mañana voy a ayudar a otros deportistas, pero veámoslo como en lo pequeño que seguramente eh, estamos siendo inspiración de alguien más y a veces no nos damos cuenta, como eso, inspirarnos todos los días a ver, wow, me hubiese encantado que alguien me mire cuando yo estaba en mi trabajo y me sentía insignificante, me hubiese encantado que alguien se dé cuenta que yo había estado llorando el día anterior, me hubiese gustado que me digan suficiente, suficiente y que estaba bien lo que estaba haciendo y que era suficiente las materias que estaba metiendo, o si estaba perdida, también estaba bien porque iba a aparecer un Agustín en mi vida que me encaminara un poco. Eso, confiar en que lo que está sucediendo está buenísimo también y esto, sentirme a salvo en mi cuerpo, en mis relaciones, con lo que tengo hoy, con mi pelo como esté, con mi cara demacrada, es suficiente, suficiente. Eso es O una sea, frase que les me estás gusta mucho. recomendando que trabajen sobre su autoestima para estar bien consigo mismo. En otras Sí. palabras. No sabemos qué es primero. Si primero conecto un poco mejor con mi autoestima, después encuentro mi propósito, o mientras encuentro mi propósito voy trabajando mi autoestima, pero Como que no es hay, como que no hay esto. un, claro, es un ciclo que no tiene un inicio y un final, digamos, desde donde arranques Sí. se retroalimentan ambos. Y me pareció súper interesante esto de que detrás de ese propósito esté esa esencia mía. Cuando decías lo que mencionabas recién, que
a veces yo puedo estar trabajando en un lugar, digamos, donde trabajo con servicios o con productos físicos, digamos, a lo mejor no necesariamente lo que yo hago es ayudar a las personas así como quizás nosotros tan directamente, pero a lo mejor yo brindo un servicio o vendo un producto y quizás esa esencia que tengo yo, digamos, lo que me hace diferente, que decir, bueno, esto es por lo cual mis amigos se quieren juntar conmigo, eso lo puedo implementar en el lugar donde laburo, o sea, en mi día a día. Y es ese mi diferencial donde quizás el producto que yo vendo se vuelve especial y se vuelve diferente porque le incorporo esa impronta que tiene que ver con mi esencia. Y entonces ahí se aproxima más hacia el propósito. No porque yo me vuelva a convertir en la Madre Teresa, sino porque aquello que yo hoy hago o aquello que en lo que hoy tiene que ver con mis actividades, mi trabajo, mi profesión, también le puedo incorporar aquello que es mi diferencial, que es lo que hace completamente que ese servicio, ese producto que yo hago, ese trabajo que yo haga, es el mío y no es el de otro profesional que hace exactamente lo mismo. A mí me gusta mucho hacer meditaciones guiadas y a veces las preparo cuando tienen que ver con películas puntuales. Y entonces me hago un Word con 4 o 5 páginas como con algunas frases que quiero repetir o algunas preguntas que les quiero dejar o alguna característica de algún personaje, una frase que dijeron en medio de la película y lo escribo y el otro día mis alumnas me preguntaban como, uy, pero ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo? Porque vos lo sabés hacer ahora. Yo, la primera vez que guié a Agustín en una meditación me dijo, Reina, ¿podés dejar de leer? Porque tipo, decímelo con tus palabras, pero no lo leas, ponele emocionalidad. Y entonces ahí aprendí a soltar un poco los papeles. Pero lo primero que le dije a mis alumnas fue, les paso el mismo Word que yo hice para que no tengan que desgrabarme porque total les va a salir de otra manera y no va a ser que mi producto ya esté en juego porque mis alumnas saben hacer lo mismo que hago yo y les pasé el PDF con lo mismo. Es como, no, porque cada uno nos va a salir un producto distinto Claro. y qué mejor que alguien tenga otra guiada más o otra meditación guiada. Otra cosita más que me gustaría aconsejarles es que cuando nosotros nos conocimos, vos me preguntabas como qué quería, cómo me quería sentir, todas preguntas difíciles de un coach que yo no sabía ni cómo responder, no sabía ni los nombres de las emociones, ni que existían tantas emociones. Para mí era estoy bien, estoy mal, eran analfabeta emocional en ese Claro. momento, ahora no. Digo, también está bueno detectar de qué lugares queremos salir, con qué personas ya no queremos estar y qué relaciones ya no queremos tener como punto de partida. Sé que no es lo que enseñamos, pero acá estamos en un podcast personal en el que podemos enseñar cualquier cosa. Y digo, también está bueno detectar que no sé qué quiero o qué relación quiero tener o qué trabajo quiero tener, pero sé que no quiero más esto. No quiero ambientes hostiles, no quiero, no sé, laburar por 2 mangos, no quiero tener que fingir en mi trabajo que me siento bien cuando me siento mal, o no quiero tener una relación en la que el otro no me registra. Capaz que parto desde ahí, de detectar o de escribir lo De que ya decir no basta. quiero y decir, bueno, y quiero descubrir qué es lo que quiero y que que esa sea mi dirección de vida a partir de ahora. Quiero descubrir qué quiero descubrir cómo me quiero sentir o de qué personas me quiero rodear o cómo quiero que sean mis amigos, porque mi grupo de amigos no sirve. Entonces quiero que mi grupo de amigos sea otro, bueno, y me empiezo a imaginar qué cualidades tienen, cómo me hacen sentir, y quizás ese es mi punto de partida, aún perdida, aún en el hoyo negro, aún sin propósito. Es como, mi propósito va a ser descubrir cuál es mi Mi propósito. propósito. Claro. Bueno, wow. Te quedaste pensando en un montón de cosas. Dimos vueltas por un montón de puntos. Yo rescataría, digamos, como resumen, empezar a preguntarnos, aunque sea esto de por dónde va mi propósito, qué es lo que me conecta a mí con la vida y con ese motor, trabajándolo en paralelo con mi autoestima, digamos, como uno nutriendo al otro y acordarme siempre que este propósito siempre va a ser un 50 y 50 donde por más que el propósito tenga que ver un para qué hago lo que hago y para alguien más, digamos, a quien le aporto algo, ese siempre para alguien más también implica mirarme para mí y ser yo ese alguien más también. Ujú. Sí, como resumiendo esto,
detectemos algo en el que no estoy resolviendo, ahí también va a haber propósito, algo que quizás me guste hacer o lo tenga como hobby o algo que me salga fácil, también hay propósito, en lo que más me dolió o quizás eso que transité y que más me costó y que más sufrí, también ahí está mi propósito. Entonces lo puedo encontrar en un montón de lugares, pero lo importante es que ese propósito me conecta realmente con la esencia, como, ¿y qué pasa cuando no finjo y cuando soy realmente yo? Hay algo que se alinea conmigo y que se siente adentro y que lo haría gratis. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a los que están del otro lado escuchando. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Cultivándome, reflexiones para la autoestima y crecimiento interno con Sofi Marcomini. Les mando un abrazo.